Bueno. Saludos cordiales, mis queridos amigos de todas partes del mundo. Buenas noches. Están aquí en Quito y en Ecuador. Buenos días para los que me ven. O buenas tardes para los que me ven desde otro país. Hoy día, en esta tarde, en esta noche, vamos a hablar de un tema muy controversial que nos acontece a todos y que nos pone fin a la vida. Este tema muy controversial se llama la muerte. ¿Qué dijimos? La muerte. ¿Y qué es la muerte? Dice a veces referida por los eufemismos de ceso de función, expiración, fallecimiento u óbito, entre otros. Es el fin de la vida. Es un suceso irreversible que resulta del cese de la homeostasis, en un servicio, es decir, de su incapacidad de utilizar la energía para mantener el organismo vivo, con lo cual las funciones vitales llegan a su término. La causa de muerte puede ser natural, o sea, natural sin ninguna enfermedad natural. Dice, envejecimiento, enfermedad, depredación, desastre natural o inducida, suicidio, homicidio, asesinato, eutanasia, accidente, pena de muerte, desastre medioambiental, etcétera, ¿no? Como vemos, hay diferentes tipos que nos podemos morir, diversas formas de morir. Dice, tras la muerte, el cadáver puede tener diferentes destinos, pero en su estado natural pasa por varios procesos conocidos en su conjunto como fenómenos cadavéricos, tales como la descomposición y la fosilización. ¿Qué es la descomposición? O sea, cuando ya una fruta se descompone, se pudre ya, así. Nosotros nos podrimos, ya, descomponemos el cuerpo. El cuerpo humano se descompone ya. Y la fosilización, o sea, los huesos fósiles. Se queda todo en hueso y después los huesos se hacen polvo. Las personas pueden además llevar a cabo el entierro, la momificación, la cremación o la criogenización del cuerpo sin vida. Nos damos cuenta, ¿no? ¿Tienen tal vez algunas preguntas para eso? Muchas gracias a los amigos, ¿no?, que están uniéndose a este live. Dice, el proceso de fallecimiento, si bien está totalmente definido en algunas de sus fases desde un punto de vista fisiológico, bioquímico y médico, aún no es del todo comprendido en su conjunto desde el punto de vista termodinámico y neurológico, dice. Entonces nos cuenta, ¿no? Por lo que existen discrepancias científicas al respecto. La muerte no solo marca el fin de la vida de la persona humana, como les dije, el fin de nuestra existencia, de todos los seres humanos. Con eso acabamos, chao. Sino también el fin de su existencia como sujeto de derecho, o sea que ya no tenemos derecho a nada. Ya una vez muerto ya nada. Démonos cuenta, ¿no? Dice, muerte clínica. Hay bastantes tipos de muerte. Muerte encefálica, primera descripción, dice.
Démonos cuenta. La ciencia médica define la muerte como el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o de todas las funciones del encéfalo. ¿Qué es encéfalo? O sea, aquí, todos los huesos. Para la biología es un suceso resultante de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis, dada la degradación del ácido desoxirribonucleico, ADN, contenido en los núcleos celulares. La replicación de las células se hace cada vez más costosa hasta que se produce el desenlace fatal. Evolución de las estimaciones del estado de muerte. En el siglo XX, dice, la muerte se definía como el cese de la actividad cardíaca, ausencia de pulso cardíaco, o sea, el corazón ya no pulsa ya, se acabó. Ausencia de reflejos y de la respiración visible. No obstante, con base en estas evidencias insuficientes, muchas personas fueron inhumadas, estando en estado de vida latente o afectadas por periodos de catalepsia, o sea, medios muertos ya, y le hicieron muerto en vida. Como hay unos videos, diversas formas de morir, ¿no? Que el man todavía vivo y le sacan todos los órganos, ¿no? Vean esas formas de morir. Eso les invito a que vean también. Posteriormente, gracias a los avances tecnológicos y al mejor conocimiento de la actividad del cerebro, la muerte pasó a definirse como la ausencia de actividad bioeléctrica en el cerebro, o sea, aquí, todo esto, verificable con un conjunto de electroencefalograma. Más tarde aún, esta evidencia resultó ser insuficiente al demostrarse que este fenómeno, en algunos casos muy excepcionales, podría ser irreversible, como en los ahogados y dados por fallecidos en aguas al borde del punto de congelación. Medicina forense, ¿qué nos dice? Históricamente, los intentos por definir el momento preciso de la muerte han sido problemáticos. Antiguamente se definía la muerte como el momento en que cesan los latidos del corazón y la respiración, pero el desarrollo de la ciencia ha permitido establecer que la muerte es realmente un proceso el cual en un determinado momento se torna irreversible. Hoy en día, cuando se precisa una definición del momento de la muerte, se considera que este corresponde al momento en que se produce la irreversibilidad de este proceso. Existen en medicina protocolos clínicos que permiten establecer con certeza el momento de la muerte. Es decir, que se han cumplido una condición suficiente y necesaria para la irreversibilidad del proceso de la muerte. Damos cuenta que ya se debe dar por muerta una persona cuando no solamente se para el corazón, sino también el cerebro. Porque tenemos aquí también, si el corazón se para y si aquí sigue todavía existiendo algo de vida, todavía somos medios vivos. O aquí a veces se para y aquí también, ahí estamos muertos ya. Tipos de muerte, como les decía, no, varios tipos de muerte. Si bien la muerte puede ser causada de manera natural o inducida, cabe distinguir los siguientes tipos de muerte, sin atender a la naturaleza de su causa, sino a otros criterios de clasificación que consideran diversos aspectos. Muerte súbita. ¿Qué es muerte súbita? O muerte instantánea sobreviene de manera abrupta con la invalidación instantánea de uno o más órganos esenciales para el sustento de la vida. Un fulminante derrame cerebral, como les dije aquí, todo. Chao pescado. Un síncope cardíaco aquí, en el corazón. Cardíaco agudo, dice, o por medio de un suceso violento, abrupto, onda expansiva de una explosión o un accidente con mucha energía desarrollada. La muerte súbita cardíaca es una forma de muerte natural debido a causas cardíacas, o sea, un paro respiratorio ya, un paro cardíaco, ya. O un ataque al corazón que dice, ya, de una. Muchas veces la causa de una enfermedad de las arterias coronarias inesperada en el tiempo y en su forma
de presentación que viene presidida por la pérdida brusca de conciencia dentro de como máximo la hora que sigue al inicio de los síntomas. En un individuo o con una cardiopatía de base conocida o desconocida. Se han propuesto otros límites de tiempo, 2, 6, 24 horas para circunstancias específicas como la muerte sin testigos. Hay que tener en cuenta que la muerte súbita cardíaca puede recuperarse mediante las maniobras de reanimación o cardiopulmonar adecuada y por tanto puede ser recidivante. Por ejemplo, con un ahogamiento, ¿no? Entonces ahí les reaniman, sacan. El síndrome de muerte súbita del lactante SMSL se define como la muerte repentina o inesperada de un niño menor de 1 año, aparentemente sano. También se le conoce como síndrome de muerte súbita infantil o muerte en cuna o muerte blanca. Generalmente se encuentra muerto el bebé después de haberlo puesto a dormir, no mostrando signos de haber sufrido. Entonces se quedó de una el bebito. Se considera SMSL si después de una investigación post-mortem la muerte permanece inexplicada. En esta investigación se incluye una autopsia, examen de la escena y circunstancias de la muerte y exploración de historial médico del bebé y de la familia. Muerte encefálica, o sea, aquí, del cerebro, ¿no? Una muerte encefálica, ME, también coma de tipo 4, coma irreversible, muerte cerebral. Es frecuente el uso de galicismo como de frase coma sobrepasado o del que ya no se regresa. Descrita por primera vez en 1959 por Pierre Moliaret y Maurice Goro. Es un padecimiento determinado por el cese completo o irreversible de las funciones de los hemisferios cerebrales y del tronco encefálico. Las causas más frecuentes en adultos son las hemorragias intracraneanas, los traumatismos cráneoencefálicos, las lesiones hipóxico-isquémicas secundarias a paro respiratorio. Como les dije, no paro cardíaco, no vea. Cualquiera que sea la causa, la ME se produce cuando la presión intracraneal supera la tensión arterial sistólica del paciente, lo que genera una parada circulatoria cerebral. O sea, se paró acá. En la literatura reciente se emplea también el término muerte por criterios neurológicos, con estándares internacionales de determinación actualizados en 2020 y 2023. Muerte cerebral, igual, vea, te muere todo. La muerte cerebral es una forma irreversible de la pérdida de conciencia que se caracteriza por una desaparición completa de la función cerebral con mantenimiento de la contracción cardíaca. Gracias al avance tecnológico de la medicina, hoy es posible mantener una actividad cardíaca y ventilador artificial en cuidados intensivos en una persona cuyo corazón ha dejado de latir y que no es capaz de respirar por sí misma. Por lo cual esto demuestra que no ha fallecido. El protocolo utilizado para el diagnóstico de la muerte es en este caso diferente y debe ser aplicado por especialistas en ciencias neurológicas. Se habla entonces de muerte cerebral o muerte encefálica. En el pasado algunos consideraban que era suficiente con el cese de actividad eléctrica en la corteza cerebral o lo que implica el fin de la conciencia para determinar la muerte encefálica, es decir, el cese definitivo de la conciencia equivaldría a estar muerto, pero hoy se considera en casi todo el mundo difunta a una persona incluso si permanece con actividad cardíaca y ventiladora gracias al soporte artificial en una unidad de cuidados intensivos con media vida. O sea, tras el cese irreversible de la actividad vital de todo el cerebro, incluido el tallo cerebral, la estructura más baja del encéfalo encargada de la gran mayoría de las funciones vitales, comprobada mediante protocolos clínicos neurológicos bien definidos y respaldada por pruebas especializadas. El criterio de muerte cerebral o encefálica puede ser considerado
un método válido para determinar el hecho de la muerte, aunque no 100% acertado. Un electroencefalograma, que es la prueba más utilizada para determinar la actividad eléctrica cerebral, puede no detectar algunas señales eléctricas cerebrales muy débiles o pueden aparecer en señales producidas fuera del cerebro y ser interpretadas erróneamente como cerebrales. Debido a esto se han desarrollado otras pruebas más confiables y específicas para evaluar la vitalidad cerebral, como la tomografía por emisión de fotón único, la panangiografía cerebral y el ultrasonido transcraneal. O sea que está aquí ya sin ultrasonido. Démonos cuenta. Muerte celular. La muerte celular es el cese de las funciones vitales de una célula producida por cambios morfológicos, funcionales y químicos irreversibles. La muerte de las células puede desencadenarse por múltiples causas naturales: pérdida de su función, daño mecánico, infección por microorganismos o virus, acción de agentes químicos tóxicos o la falta de nutrientes. Esta, según criterios clásicos, se puede dividir en una muerte que transcurre por mecanismos regulados, llamada programada, que es la que se produce en el desarrollo embriológico, y la no regulada o accidental, causada por agentes tóxicos. Los tipos de muerte celular incluyen la apoptosis, la autofagia, la necrosis y la aerobosis. ¿Quieren, tienen alguna pregunta? Pueden preguntarnos acerca de lo que estoy diciendo. La muerte clínica o muerte aparente consiste en la detención del latido cardíaco, o sea, ya, como les dije, cuando ya se para el corazón ya, y de la respiración sin que se produzcan lesiones en las células cerebrales. Desde el punto de vista clínico, la muerte es la interrupción de las funciones orgánicas de cualquier ser vivo, la cual está precedida la mayoría de las veces por una etapa agónica, que incluye una serie de manifestaciones clínicas que la presagian. La agonía puede ser corta o puede durar normalmente hasta un mes antes de la muerte. En algunos casos especiales, la etapa de la agonía dura años y de pronto ocurre una mejoría inexplicable. En el caso de la muerte clínica, desaparecen todas las señales externas de vida, como la conciencia, el pulso y la respiración. En estos casos sobreviene la muerte biológica si no se toman medidas para revertir la situación. La muerte biológica, en cambio, no se puede cambiar con ningún tipo de atención o cuidados, ya que es físicamente irreversible. Ya, démonos cuenta, biológica ya muere todo el cuerpo. Muerte perinatal. ¿Qué es esto perinatal? El feto, ¿no? Antes de formarnos, pero ya estamos formados dentro de la mujer. Pero si morimos, entonces es una muerte perinatal, morimos dentro de la mujer cuando somos fetos todavía. Una mortalidad perinatal o muerte perinatal se refiere a la muerte del feto, ¿no? Como les dije, o recién nacidos dentro del periodo perinatal, es decir, desde las 28 semanas de embarazo hasta la primera semana de vida, 7 días. La OMS define la mortalidad perinatal como el número de nacidos muertos y muertes en la primera semana de vida por cada 1000 nacidos vivos. El periodo perinatal comienza a las 22 semanas completas, 154 días después de gestación, y termina a los 7 días después de nacimiento. Como ves, cuando le hacen un... ¿Cómo se llaman? Son las mujeres. Un aborto. Entonces, puede ser una muerte perinatal porque están matando al feto ya. Pero no es natural, sino porque le están haciendo un aborto, ya le están induciendo ya, para que el bebé no nazca. Entonces puede ser, ¿no es cierto? Dice, muerte civil consiste en general en la pérdida de los derechos civiles de un individuo, aun cuando no se ha producido la muerte biológica de este. Supone la pérdida para una persona de su personalidad jurídica, que conlleva la privación general de sus derechos. La persona deja de ser considerada viva a efectos jurídicos aún antes de su muerte real, es considerada una ficción jurídica.
Puede ser cuando una persona, por ejemplo, dice yo me hago el muerto, ¿no? Porque por obvias circunstancias le están investigando o le están amenazando, entonces yo me voy a otro lado y me cambio de nombre, me cambio de país, me cambio todo y pierdo todos mis derechos aquí en Ecuador. Me cambio de nombre de todo y me hago como estoy muerto, me hago como que me están velando y todo, pero me huyo de otro país, me cambio de nombre y así ha pasado a algunos delincuentes, ¿no? Entonces han perdido sus derechos de un nombre de una persona, entonces se han puesto otro nombre y han conseguido derechos con otro nombre. Y recién nomás se vio en noticias de unos delincuentes mafiosos y se han cambiado de nombre, ¿no? Entonces los manes pierden el derecho del primer nombre, pero tienen derecho con otro nombre. Una ficción civil puede ser aplicada como una pena accesoria a personas condenadas a prisión perpetua o que vayan a ser objeto de la pena de muerte. También ha sido aplicada a personas que ingresan al clero consagrándose a la vida religiosa. O sea que una vez que sea un sacerdote ya tienen derechos de la vida, pues también no. La muerte civil trae como consecuencia la pérdida de los derechos de Estado civil, de los derechos de potestad, de los patrimoniales, de los políticos y públicos subjetivos, es decir, prácticamente el estatus de la persona. Desde el punto de vista de sus facultades, será suprimido por el derecho. Sin embargo, el que sufría la muerte civil no perdía su calidad de vida, en cuanto que mantenía una cierta capacidad. Al imponerse como pena aquel a quien se aplicaba el sujeto de deberes desde el punto de vista del derecho penal. Por ejemplo, podía sufrir nuevas sanciones si cometía otros delitos. Debía asimismo observar cierta conducta en la cárcel como obligatoria, incurriendo en sanciones si no la observaba. La muerte presunta es o declaración de fallecimiento de una situación jurídica constituida por la declaración judicial que presume el fallecimiento de una persona pese a no haberse podido encontrar su cadáver para determinarla médicamente y que pueda realizarse tras el correspondiente expediente cuando no se tuviera noticia de la persona. Pasado determinado tiempo respecto de personas que por haber desaparecido en circunstancias o desde tiempo que permite presumir la fallecida. La declaración de fallecimiento permite declarar a la persona que ha desaparecido como fallecida a fin de que sus familiares puedan disponer de sus bienes y acceder a prestaciones que en su caso puedan derivarse de su muerte. Ejemplo, disolviéndose el matrimonio. Nos damos cuenta que una persona muere, ¿no? Entonces se dice muerte presunta. Una persona, perdón, cuando una persona le secuestran y le desaparecen y le van a otro lado y nunca aparece después, puede ser una muerte presunta, ¿no? Muerte fingida, vean nomás, como les dije, no, finge la muerte para hacerse la persona el muerto, no la muerte, y después se va a otro país y se cambia de nombre. Entonces ahí está muerte fingida. ¿Ve? La muerte fingida, también llamada pseudocidio, es un caso en el que un individuo deja pruebas que sugieren que está muerto para engañar a otros, ¿no? Y como les dije, se han engañado a algunos mafiosos. Esto puede hacerse por una variedad de razones como cobrar de forma fraudulenta el dinero del seguro o evitar ser apresurado por las autoridades policiales por cualquier otro crimen. Las personas que fingen su propia muerte suelen hacerlo simulando ahogamientos porque proporciona una razón plausible para la ausencia de un cuerpo. Según una teoría a veces acreditada a un estudio anónimo, hasta un cuarto de los suicidios que se realizan desde el puente Golden Gate de San Francisco, en el que no se han encontrado ningún cuerpo, pueden haber sido fingidos. Existe una gran cantidad de libros que tratan el tema de cómo fingir la propia muerte. Principales causas de muerte, dice. Ahí nomás vamos a ver. ¿Cuáles son principales causas de muerte? En la actualidad, la principal causa de muerte a nivel mundial son por mucho el envejecimiento. O sea, ya cuando esa persona ya está mayor, ¿no? Son los 70, 80 años, 90 años, ya por envejecimiento ya mueren, pues naturalmente. Y todas las enfermedades crónicas y degenerativas asociadas, ¿no? Que dije por cáncer, por diabetes, colesterol, por una enfermedad que tenga por SIDA, por enfermedades de transmisión sexual, no SIDA, ¿qué más puede ser?
entonces sífilis, entonces una clase de enfermedad sexual, ¿no? Entonces tiene, entonces ya muere. Dice, en la actualidad, principal causa de muerte a nivel mundial son por mucho el envejecimiento, todas las enfermedades crónicas y degenerativas asociadas, caracterizadas por el deterioro progresivo de varios órganos y sistemas del cuerpo. Algunas afecciones características de esta etapa de vida son el Alzheimer, ¿no ve? Con el Alzheimer, que ya no recuerdan, ya no reconocen quiénes son, ni dónde están, ni cómo están, ¿no? Ese es el Alzheimer. Y se muere con Alzheimer. Algunos famosos han muerto con Alzheimer. El Parkinson, no ve igual con Parkinson, las demencias, algunos famosos también han muerto. Y las diferentes disfunciones orgánicas que se van presentando a medida que avanza el desgaste físico del cuerpo, haciendo cada vez más evidente la incapacidad del cuerpo para mantener sus funciones normales. En los países desarrollados, las causas que ocasionan más muertes son las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión y los infartos, ¿no? El producto de la obesidad y el sedentarismo, los accidentes cerebrovasculares, que también son producto de lo anterior, varios tipos de cáncer, como les dije, no, el cáncer, como el de mama, que pueden desarrollarse por la exposición a cancerígenos del de piel, mayormente la exposición de rayos UV del sol, ultravioleta, y del pulmón, las enfermedades del aparato respiratorio, como la neumonía o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estas tres causadas principalmente por el tabaquismo, la diabetes mellitus, que se debe en gran medida a la inactividad física y los malos hábitos alimenticios, el VIH y SIDA, como dije, no, muerte por SIDA. Consecuencia de, sobre todo, de la falta de protección entre las relaciones sexuales. Las nefropatías, como la insuficiencia renal, las hepatopatías, como la cirrosis hepática, y los accidentes de tráfico. Estos últimos ocasionados en su mayoría por el alcoholismo. Muchas de estas condiciones tienen un importante factor de predisposición genética, si bien el ambiente también juega un papel crucial en el desarrollo de estos padecimientos, determinando finalmente su aparición. En los países subdesarrollados, los principales causantes de deceso, además de las anteriores, incluyen las enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la disentería y las diarreas, como las ocasionadas por los parásitos intestinales, y el cólera, la mortalidad neonatal, la desnutrición provocada por la hambruna y por último los homicidios. Cuando matan a la persona, homicidio. A su vez, la mayoría de estas causas tienen su origen en la falta de higiene y la pobreza, que desencadenan asimismo la falta de acceso a los servicios básicos de salud, lo cual empeora la situación de las personas que viven en estas circunstancias. Igualmente existen sucesos catastróficos que pueden producir la muerte masiva de una población o una gran parte de ella en un periodo corto de tiempo, tales como genocidios, guerras, pandemias, atentados terroristas, asesinatos masivos, suicidios colectivos, desastres naturales o medioambientales, entre otros. Otras causas de muerte algo menos comunes, pero de igual manera con una alta incidencia relativa, puede incluir accidentes de intoxicaciones, envenenamiento, sobredosis, contaminación, depredación, mordeduras de animales, balas, pérdidas, etc. Muerte como contraste, dice. ¿Qué quiere decir esto? En oposición al nacimiento, la muerte es la culminación de la vida, como les dije. Ya, chao pescado, ya, se acabó todo para el ser humano, de un organismo vivo. Sinónimos del sustantivo muerte son deceso, defunción, expiación, fallecimiento, fenecimiento, finamiento, óbito o perecimiento. La palabra occiso, empleada tanto como sustantivo como con valor adjetivo, se aplica cuando la persona fallece violentamente. Se suele decir que una de las características clave de la muerte es que es definitiva y, en efecto, los científicos no han sido capaces hasta ahora de presenciar la recomposición del proceso hemostático desde un punto termodinámicamente recuperable. El periodo transitorio entre la vida y la muerte, que aparece en la fase final de muchas enfermedades, se conoce como agonía. Consecuencias psicológicas
Entonces la muerte humana, ¿qué consecuencias psicológicas, no? Vean, vamos a ver qué dice. Definiciones significativas, motivos. El tipo de muerte más importante para el ser humano es sin duda la muerte humana, sobre todo la muerte de seres queridos. Conocer con certeza el instante de una muerte sirve, entre otras cosas, para asegurar que el testamento del difunto sea únicamente aplicado tras su muerte y en general conocer cuándo se debe actuar bajo las condiciones establecidas ante una persona difunta. Existe la muerte psicológica, donde la persona es consciente de que va a morir. En este sentido, la persona es incapaz de percibirlo. Esta muerte psicológica causa con frecuencia ansiedad. Entonces se cuenta ansiedad. ¿Qué más? Y depresión en las personas, especialmente en los seres queridos, no en los seres que dejan, ¿no? La muerte psicológica aceptada permite que la persona pueda adaptarse con los recursos que le quedan en su entorno. El deseo y la capacidad de morir. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ver. Algunas personas experimentan en momentos determinados de su vida el sentimiento autodestructivo de terminar su existencia. El acto para conseguirlo es lo que se llamamos suicidio, ¿no? Como pasó un primo mío, se suicidó, ¿no? Suicidio. Acabó con la vida. Chao pescado, hermano. Ya, último del mal lo que hizo hacía. Lo contrario es el deseo de vivir, el cual no contraría el instinto de supervivencia, ya que esto nos impulsa a esquivar la muerte. Por ejemplo, si un suicida que salta al vacío intenta inconscientemente agarrarse a algo para no morir es por instinto de supervivencia. Pero ya el que quiere suicidarse ya es porque ya quiere dejar de vivir, hermano. Sí, de ley. Entonces ya, entonces, ¿qué más va a hacer? No creo que último momento se vaya el man, otra vez decir, no, yo quiero vivir, entonces ¿para qué? ¿Para qué se puso la soga al cuello? ¿Para qué se lanza de pisos altos? Quiere morir. El miedo a la muerte. Vean nomás. Ahí está, vea. El miedo a la muerte. Ve. Todos tenemos el miedo a la muerte. Vamos a ver qué dice esto. El miedo a la muerte. O tanatofobia. Se debe a dos hechos que ocurren dentro de nuestro inconsciente. En primer lugar, la muerte nunca es posible con respecto a nosotros mismos. Es decir, la causa de muerte es externa y en este sentido se le atribuye un carácter maligno. La muerte es mala y se encuentra en el ambiente, no en nosotros mismos. Siguiendo esto, para nuestro inconsciente es inconcebible morir por alguna causa natural o vejez. Pero todos vamos a morir de ley, pues. Sí, de ley vamos a morir todos. Entonces, esto es sobre la muerte, queridos amigos. Y seguimos más sobre la muerte. ¿Para qué les digo esto? Para que tomen conciencia de la vida, queridos amigos. Para que amen a la familia, para que disfruten la vida. Aquí está el tema muy importante que casi nadie ha tomado en cuenta, la muerte. En segundo lugar, la persona no es capaz de distinguir entre un deseo y la realización de un hecho. Esto justifica la muerte sobre la base de la culpa, donde el deseo y la realidad generan un conflicto. Así la persona se considera responsable de la muerte del otro en el sentido de que el deseo de matarlo y el hecho de la muerte genera culpabilidad. Asimismo, el proceso del dolor siempre lleva consigo cierta dosis de ira. En ese sentido, se depositan en la persona muerta dos sentimientos diferenciados: el amor que se tiene y ha tenido por ésta a lo largo de su vida, y el odio generado por la sensación de abandono que genera la pérdida de este ser querido. Pero démonos cuenta para uno, ¿no? Para unas personas. Cuando otra persona muere, ¿qué se puede hacer? Hola. ¿Qué se puede hacer? Ya nada, pues. ¿Ya qué sentimiento va a tener con otra persona? Ya la persona que está muerta, pues, amigos. ¿Qué más vamos a hacer? Ya culparle porque se fue, por ejemplo, se muere la mamá, se muere el hermano, se muere el papá, se muere la mujer, así. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Yo te quería, ya. Ya lo que pasó, pasó, pues la ley de la vida. Por eso dice, la muerte es el fin de la vida. Entonces, ¿ya qué se puede hacer? Ya nada. Damos cuenta. Así mismo dice, el miedo a la muerte surge como una negación a la existencia de esta, dice.
que todos tenemos miedo a la muerte, que de ley, pero ya tenemos que resignarnos, pues, alguna vez vamos a morir de ley. Seamos jóvenes, seamos niños, seamos viejos, seamos adultos, seas hombre o mujer, pero seamos hombres, seamos mujeres, pero igual vamos a morir de ley, pues. Entonces, dice, otro aspecto que podría alimentar el miedo a la muerte es el desconocimiento entre los vivos, una incertidumbre sobre si el espíritu tendrá vida después de la muerte, física o no, y cómo sería tal vida. Entonces, démonos cuenta, bueno, espíritu, bueno, vamos a ver, según varias tendencias, ¿no? Si somos espirituales, porque tenemos espíritu, si creemos en algún ser supremo, pero si no somos espirituales, como que no tenemos espíritu y morimos, ya ni modo, dice. Punto de vista de la persona es atea, ahí está, no ve, si no somos espirituales son ateos. Es diferente, así en palabras del filósofo y físico Mario Bunge dice, la muerte no es un misterio para quien sepa algo de biología. La muerte no asusta a un ateo. Entonces démonos cuenta, si somos ateos, no debemos asustarnos. Como les digo, ya muerte, algún día hemos de morir. Así nos cuidemos, así vayamos de un lado, dele algún rato, tenemos que morir, ya ni modo ya. Por eso digo, siempre hay que disfrutar la vida, siempre hay que amar a nuestros seres queridos, siempre hay que estar con ellos. En vida se debe de hacer todo. Ya una vez muerto, ya nada, ya. Por eso dice, la muerte no nos debe asustar si somos ateos. Pero si somos espirituales, ahí estamos asustados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué voy a morir? Bueno, después vamos a leer la Biblia y vamos a ver por qué es la muerte. Pero si somos espirituales. Pero aquí dice como cuando no es la persona espiritual, cuando es ateo, no cree en nadie, ya no debe asustar la muerte. ¿Verdad? Lo único en que podrá asustarle es una muerte lenta y dolorosa, pero la muerte asistida no libera de este temor. Dice. Muerte en la sociedad humana, dice. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. La concepción de la muerte como fin o como tránsito, su creencia en una vida después de la muerte en el juicio final, son como condicionantes para la actuación de los individuos de un sentido u otro. La idea de inmortalidad y la creencia en el más allá aparecen de una forma u otra prácticamente en todas las sociedades y momentos históricos, estando representada ya sea como su concepto más abstracto, representada como la muerte personificada, como una deidad de la muerte u otro ser sobrenatural. Aunque la muerte también le veneran, verán, por eso dicen Santa Muerte también en algunos países, y aquí también, ¿no? Le veneran a la muerte, dicen Santa Muerte, dice ayúdame, no me lleves todavía, dice, por eso le veneran, dicen, hacen hasta altares, dicen Santa Muerte, ¿no? Entonces no se cuenta, todo esto es la muerte, ¿verdad? Usualmente se deja el arbitrio de los individuos en el marco de los conceptos dados por su sociedad. La decisión de creer o no creer y en qué creer exactamente. Entonces nos damos cuenta. ¿Va? Si somos espirituales, porque creemos en algo. Si no somos espirituales, no creemos en nada. No debemos tener ni miedo ni temor a la muerte. Ya, un día de pasar. Entonces, vean, ahí está, ¿no? Lo que les digo. Vean. La esperanza de vida en el entorno social determina la presencia de la muerte en la vida de los individuos y su relación con ella. Su presencia en el arte es constante, siendo uno de los elementos dramáticos a lo que más se recurre tanto en el teatro como en el cine o novelas, relatos. Más lo característico de la experiencia humana de la muerte es que en todos los casos desemboca no solo en la comprensión del hecho de que hay muerte, sino el hecho de que la muerte es algo indisoluble ligado a la existencia. O sea, indisoluble quiere decir que de ley va a pasar. La experiencia de la muerte en sus diversas formas conduce a la convicción de tener que morir. Esto dice yo, José Ferrer Mora, dice, Ferrater Mora, diccionario de filosofía. Pues dice, la experiencia de la muerte en sus diversas formas conduce a la convicción de tener que morir. De ley tenemos que morir, pues, amigos. De ley vamos a morir. Gracias a los amigos que están compartiendo nuestra ley, que es un tema muy interesante, demos cuenta, la muerte. Lo que pocos hablan, pero alguna vez ha de pasar. Una vez nos ha de pasar. Y esto que quede en la conciencia de cada uno de todos.
de todos los que me ven y de todos los que algún día me han de ver, porque esto igual ya está grabando aquí este live y esto igual voy a reproducir en TikTok y en las otras redes sociales. Entonces démonos cuenta. Un día nos va a pasar. Muchas gracias, como les digo, a todos los amigos y a todos los que están compartiendo este live. Claro que estoy sacando, no gracias a la tecnología, estoy sacando de Wikipedia y todo, porque, pero eso hay que hablar, pues es fundamental, pero ya vamos a hablar igualmente sustento de un libro de la Biblia, que es de la muerte, ¿no? La vida después de la muerte es la creencia de que la parte esencial de identidad o el flujo de conciencia de un ser vivo continúa después de la muerte del cuerpo físico. Según diversas ideas sobre esta vida, la esencia del que vive después de la muerte puede ser el de algún elemento parcial o supervivencia del alma, espíritu o conciencia que lleva consigo y puede conferirle una identidad personal. No obstante, la posición científica mayoritaria es que no hay pruebas de existencia de la vida después de la muerte. ¿Qué de ley? No hay pruebas. Ya una vez morimos, ya no vamos a revivir, pues. De ley. Aunque en la Biblia somos cristianos, ¿no? Son cristianos, son creyentes, creen que después que va a venir un Salvador, todo Jesucristo, y vamos a tener, los que no hemos pecado, o los que nos confesamos, tener vida y vamos a vivir luego después de tiempo con Jesucristo, toda una vida eterna, ¿no? Pues, es una creencia, ¿no? Después vamos a ver eso. Dice, la creencia de una vida, en una vida después de la muerte, contrasta también con la creencia en el olvido después de la muerte o no existencia. Muchos antropólogos como William Rendu del Centro de Investigación Internacional de Humanidades y Ciencias Sociales en Nueva York creen que los entierros delicados de los neandertales son evidencias de su creencia en la vida después de la muerte. Tradiciones cristianas, religiosas en el misterio de la muerte. La segunda pregunta que surge acerca de la muerte humana y tal vez la más interesante es ¿qué les ocurre a los seres humanos tras la muerte? Realmente lo que se pregunta es qué ocurre con las facultades mentales de la persona que ha fallecido. Unos creen que se conservan gracias al espíritu que impelía a su mente elevando su estado de conciencia a realidades aún mayores. Entre otros, creen en la migración del alma de un ser humano tras su muerte a un plano físicamente inalcanzable. Dependiendo de las creencias de las religiones, estos amigos. La religión cristiana, no les digo, considera la muerte como el fin de la permanencia física del ser humano en su estado carnal. El espíritu abandona el cuerpo físico que se deteriora y que es incapaz de sostenerse bajo las leyes de este universo finito, inmediatamente vuelve a Dios. ¿Qué nos dice en Eclesiastes 12.7 y Romanos 10.9, 1 Tesalonicenses 4.16? El alma, dependiendo de sí, conoció y reconoció a Jesucristo como su Dios y Salvador. Se ve un lugar de reposo a la espera de su segunda venida a Jesucristo, lo que les dije, ¿no? En este lugar de reposo, su relación con el Ser Supremo se halla directa al paraíso. Y el otro, el de los espíritus encarcelados, quienes no reconocieron a Jesús como su Señor Salvador, deberán presentarse en el juicio final. En este lugar, el llamado infierno, el paraíso en un mundo dinámico donde se realiza una interacción con la obra de Dios y con las personas de la tierra mediante el misterio de los ángeles. Bueno, en otra ocasión también vamos a ver sobre el cielo, sobre el infierno y sobre estas cosas. Vamos a seguir hablando, ya vamos a comenzar de nuevo en los videos a hablar, queridos amigos. La Iglesia de los últimos días dice, el espíritu que abandona el cuerpo semejante en apariencia, el que deja en estado carnal pero en su forma más joven. Los conocimientos adquiridos en la apariencia física se conservan pero en estado de perfección intangible para este mundo y más puro. Luego continuará con la resurrección universal por la gracia de Jesucristo. Testigos de Jehová, los muertos se encuentran en un estado de conciencia absoluto comparable a un sueño profundo, por lo que cuando alguien muere simplemente deja de existir. Eclesiastés 9, 5, 6 10 creen que el alma puede morir, puesto que desde su perspectiva el alma corresponde a un ser vivo o individuo en cuestión y por lo tanto la persona muere, el alma en la que se muere y no sobrevive nadie inmortal, algo aplicable tanto para los seres humanos como para animales. Entonces démonos cuenta. Ahora sí vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia antes de que se termine la hora del TikTok live.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la muerte, mis queridos amigos? Vamos a abrir rápidamente qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la muerte. Antes que se acabe la hora del TikTok Live. Pues como les dije, ¿no? Cuando uno muere, ya se acaba todo. Pero aquí en la Biblia vamos a ver qué es lo que nos dice sobre la muerte, mis queridos amigos. También vamos a ver lo que es pecado y lo que es otras cosas posteriormente. Démonos cuenta, queridos amigos. Entonces, todo eso ya vimos. Ahí está. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Dice. Lo que pasa cuando una persona muere. ¿Por qué morimos? Vamos a ver en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Vamos rápidamente a ver. Romanos 6:23. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice aquí? Porque la paga del pecado es muerte, dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No démonos cuenta. ¿Qué nos quiere decir? Dice, en este trata, dice, texto se describe la muerte eterna, dice, la segunda muerte, pues se la contrasta con la vida eterna. El pecado paga a sus esclavos con la muerte. El alma que peque esa morirá, dice en Ezequiel 18:4. En contraste, la dádiva de Dios es la vida eterna que Adán y Eva perdieron como consecuencia de su transgresión. Nos dice, cuando entregamos completamente nuestro corazón al Señor Jesucristo, obteniendo la vida eterna, dice en Juan 3:16. Entonces démonos cuenta. El pecado, dice, es la paga a sus esclavos de exactamente lo que se ha ganado. Como aquí se contrasta a la muerte con la vida eterna, dice. Se entiende que esta es la muerte eterna o segunda muerte. En Apocalipsis 20:6 dice, es la destrucción final. En la destrucción final los pecadores recibirán el resultado de elegir deliberadamente rechazar el ofrecimiento de la gracia de Dios y de la vida eterna. El pecado es como resultado, dice, el pecado da como resultado la muerte, dice. Entonces démonos cuenta, todos somos pecadores, en la Biblia. De ahí que vamos a morir. Entonces, eso nos da a entender. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si queremos valorar, si queremos llegar a la vida eterna, confesando nuestros pecados a Jesucristo, ¿mediante cómo? Mediante la oración. Entonces, nos cuenta. Como somos seres espirituales, la mayoría de todos los que están viendo son seres espirituales, somos seres humanos espirituales, seamos de cualquier religión cristiana que seamos, católicos, adventistas, testigos de Jehová, ¿cómo es? Bueno, mormones, todos, evangélicos, todos somos cristianos, se dice que somos todos cristianos, ¿cierto? Y sabemos que el pecado es porque todos nacemos con ello. Y el pecado es la paga, y la muerte es la paga del pecado, ¿no es cierto? Entonces, démonos cuenta. ¿Qué más nos dice aquí? ¿Qué es la muerte? En Eclesiastes 12:7 dice. Eclesiastes 12:7. ¿Qué es la muerte? Vamos a ver. Hasta cuando nos alcance el tiempo. Eclesiastes
12:7. Vamos rápido. Antes que se acabe el tiempo. Dice así. 12. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, dice. Esa es la muerte, no. Eso dice que es 12:7. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el polvo vuelva a Dios como lo dio. Como dicen, somos polvo y polvo volverá. Polvo nos convertimos. Entonces démonos cuenta. Mis queridos amigos y amigas. ¿Sabe algo quién ha muerto? En Eclesiastés 9:5, vamos a ver. Eclesiastés 9:5. ¿Sabe algo? Esto es para los que andan pidiendo a los muertos, ¿no? Eclesiastés 9:5 dice. ¿Qué nos dice aquí? Porque los que viven saben que han de morir. Aquí está. Los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Pues, ¿qué nos quieren decir? Solo los que vivimos sabemos que algún día vamos a... Algún día vamos a morir, pero no sabemos cuándo, ni cómo, ni por qué. Pero sabemos que vamos a morir. Ya démonos cuenta que nos dice aquí. Cuando una persona muere, se quiebra la unión armoniosa que había entre el polvo de la tierra y el aliento de vida, por lo que desaparece la vida consciente, es decir, el alma viviente. Por esto es imposible que los muertos se aparezcan a los vivos. La Biblia declara que ellos ya no vuelven a su casa, no tienen sentimientos, no planifican nada, no alaban a Dios. Y es lógico que así sea, porque para todas estas cosas se necesita tener conciencia. Por esta razón la Biblia afirma que los que dicen tener el poder de hablar con los muertos están participando de un engaño satánico. Sobre Satanás vamos a hablar otra vez, ¿no? Otro día. ¿Qué más nos dice? Es más, la Biblia insiste en que no se salvarán quienes practican la hechicería, ni quienes consultan a los muertos. Cuando un cristiano tiene dudas, debe consultar a Dios. Entonces, démonos cuenta. Los que viven pueden planificar para su muerte, la cual saben que los sobrevendrá. La recompensa referida no es la vida o muerte eterna, sino la de disfrutar el fruto del trabajo de uno en vida. En la vida, con el tiempo, nadie recuerda más a quien murió. La vida es en el momento cuando podemos actuar y disfrutar de lo que hacemos, pero la muerte termina con todo ello. Nos damos cuenta. Todavía nos queda un poco de tiempo. ¿Qué ocurre con el alma al momento de la muerte? Ezequiel 18:4. Entonces vamos a ver qué nos dice Ezequiel 18:4. Sobre el alma también vamos a ver otro día, ¿no? Pero aquí, a ver un poquito, vamos así. Hasta que nos... Aquí está, Ezequiel 18:4. Hasta que nos dé el tiempo solo vamos a leer esto nomás ya. ¿Qué ocurre con el alma? Dice. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. O sea que si nosotros pecamos, somos muertos, ¿no? Muertos en vida, mejor dicho. Pero si nos vamos a Jesucristo, ahí el alma vive. Pues, ¿qué nos quiere decir con esto? Dice, Dios creó a la humanidad para que sea inmortal. La muerte no era el plan de Dios para el ser humano recién creado. Es resultado de la desobediencia, el pecado del hombre. Como todos los seres humanos pecaron, todos se volvieron mortales. El alma, palabra usada en la Biblia para referirse a un ser vivo, humano o animal, muere como consecuencia del pecado. Entonces el alma muere también, ¿no? Nada que el alma vive, que el alma en el purgatorio, que el alma que por aquí, por allá. Nada, el alma muere, se cuenta. Pero el enemigo quiere hacer que las personas creen que tienen inmortalidad independientes de Dios. ¿Qué saben?
¿Qué saben los muertos sobre sí mismos y sobre los que viven? Eclesiastés 9:5. Pues ya leímos, ya no saben nada. La idea de que los impíos tendrán vida eterna, pero en tormentos, es completamente contraria a las Escrituras. Se basa en la premisa equivocada de que el alma es una entidad separada e indestructible. Esta idea provino de conceptos filosóficos que fueron filtrados en el pensamiento judeo-cristiano. Alma equivale a humano, persona o ser. Debemos consultar a los muertos de Deuteronomio 18:10. No debemos consultar a los muertos. Entonces, démonos cuenta, queridos amigos, queridos seguidores, todos que me siguen, esto ha sido sobre la muerte, démonos cuenta. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa cuando una persona se muere? ¿Y qué es la muerte? Aquí está, justo, ¿verdad? Debemos consultar a los muertos, ¿no? Deuteronomio 18:10, 11. Vamos a leer el último y de ahí sí, con esta terminamos. ¿Para qué? Que tengan ustedes lo que dice la Biblia, ¿no? Que no hay que consultar a los muertos. Deuteronomio 18:10. Vamos a leer la última antes que se nos acabe. Ya. Aquí está. No se ha hallado en ti quien. Sí. Quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorreo, ni sortilegio, ni hechicero. Tomemos cuenta, no se ha hallado. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominable Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces démonos cuenta, mis queridos amigos, mis queridos seguidores, esto ha sido el top light de este día sobre la muerte, para que todos tomemos conciencia que tenemos que disfrutar la vida, y vida hay una sola, mis queridos amigos, y una vez muerto se acaba todo, mis queridos amigos. Entonces, cualquier cosa, cualquier referente. Entonces, sido muchas gracias. Por seguir TikTok Live sobre lo que es la muerte. En otro TikTok Live vimos lo que es la vida, pero casi no pusieron atención, pero este es un tema crucial y controversial, la muerte. Todos vamos por ahí mismo, mis queridos amigos. Por eso en vida tenemos que cuidarnos nosotros mismos, y en vida tenemos que cuidar a nuestros seres queridos mientras los tengamos, queridos amigos. Ya una vez muerto, se acaba todo, mis queridos amigos. Aquí hemos explicado todo sobre la muerte, lo que es la muerte, cuántas clases de muerte hay, y la Biblia que dice sobre la muerte un poco. Muchas gracias, mis queridos amigos, y esto ha sido todo por hoy, y hasta pronto, mis queridos amigos. Entonces, para que siempre nos cuidemos, siempre estemos pendientes de todo lo que hacemos en la vida, mis queridos amigos. Hasta pronto, chaito, chaito.